Hoy 26 de marzo del año 2021 estamos con Miguel Ángel Rodríguez Hernández. Gracias Miguel Ángel por estar aquí con nosotros en estas pláticas que estamos haciendo con personas que hacen algún tipo de trabajo aquí en NESA y que les pedimos que nos platiquen parte de su vida. Y quisiera empezar por preguntarte, ¿por qué lupus? ¿No? ¿Eres pintor? Primeramente, muchas gracias, Francisco, por invitarme a esta serie de entrevistas. Es muy importante generar la memoria. Pues tú ya tienes años, digo, pues es por estirpe, ¿no? La cultura corre por tus venas. Y qué bueno que me permitas pues estar dentro de este proyecto, ¿no? de videos. Y pues sí, Lupus es el personaje que nace junto con la pintura. Es una parte de mi persona, pues que le ganó, yo creo, a las otras partes, ¿no? Se consolidó como una preferencia, una manera de vivir, una manera de ser. Una vez le preguntaron a Iti, oye, Iti, ¿no te pesa hacer el Iti? Dice, sí, pero pues ya me chingué, ¿no? Y no, nuestro querido Iti, ¿no? Un amigo de la familia de mi mamá, el padre Enrique, del pueblo de Coatepec, Arinas, doctor en teología por la Universidad de Roma, pues estaba, se puede decir, castigado por su obispo, lo tenía ahí congelado, ¿no? Era un erudito, hablaba 7 idiomas y yo iba desde que estaba en el bachillerato a platicar con él porque mi tío Alejandro, mi tío Horacio Alejandro, me presenta con él. Le dice, es que le gusta pintar. Yo mi primera exposición la puse junto con mis dos amigos Jorge García Camacho y Luis Gabriel Portillo Vargas en el Centro Cultural Dr. Jaime Torres Bodet, al lado de la secundaria donde estudiamos los tres, la número 31, la Telpuxcali, que está al ladito de la Subdirección de Cultura actualmente, ¿no? Voy a hacer rápidamente la primera exposición, ya que toqué ese punto. Cuando se estaba construyendo el Torres Bodet, volaban pedazos de unicel grandes. Se empezaba a utilizar el unicel para la simbra, ¿no? Y y también para ciertos paneles, ¿no? Era una novedad y caían pedazos de unicel y pues nos agarrábamos, hacíamos guerritas con el unicel. Entonces era muy, muy padre la construcción de ese edificio que en ese momento pues era alto para nosotros en la ciudad de los rascazuelos, ¿no? La ciudad horizontal que es Nesa. Y nos acercamos luego que se inauguró. Recuerdo que pues era un edificio muy agradable. La biblioteca pues era muy rica. Nosotros fuimos del club de usuarios de la biblioteca Dr. Jaime Torres Bodet y el promotor cultural Próspero Domínguez Trejo fue quien nos abrió el espacio para poder hacer nuestra primera exposición. ¿En qué año fue esa exposición? En 1988. Con estas otras dos personas que acabas de mencionar. Así es. Entonces, a partir de ahí, pues, fue una exposición al año, a veces 2, antes de entrar a la Esmeralda, antes de entrar a la academia. ¿Por qué no hacíamos más exposiciones? Porque para nosotros era como una cosa muy seria, ¿no? Exponer, ¿no? Nos agarrábamos pues no la tomábamos en serio, ¿no? Y pues preparábamos todo un año la exposición. Ahí fue donde empezamos a trabajar piezas a la limón, piezas en colectivo. Experimentamos mucho con collage y esta parte de la desconstrucción que siempre ha estado presente
en mi obra, esa emoción de poder desconstruir la obra y de que la obra pueda ser intervenida por otro, o intervenir la obra de otro, como pues un juego, un ajedrez o cualquier cuestión lúdica, ¿no? Que nos permita aportarle a la creación pues esa magia de lo inesperado, ¿no? Porque a veces el pintor se encierra en sus propios laberintos y termina en callejones sin salida. Pero una pregunta, sí. ¿Cuándo es que tú decides seguir el camino de la pintura? ¿Cómo fue ese proceso? En la secundaria, o sea, siempre me gustó dibujar y en la primaria tuve un primer lugar, ¿no? Cosas así. En la secundaria me di cuenta que bueno, iba también muy bien en música, tenía 10, el maestro era del conservatorio, había un piano y nos enseñaba solfeo, nos enseñó a sacar primer voz, segunda voz, tercera voz, y pues yo llevaba 10 con él. Hubo un momento en que dije, pues igual también la música, pero pues habían otros músicos igual, ¿no? Y yo consideraba que en el dibujo, pues ahora sí que sí me los, ¿no? Sí llevaba delantera en ese momento. Dije, pues yo creo que esto es lo que tengo que... Porque estaba entre pintura y me gustaba también, fuimos a preguntar, me acompañó mi papá, fuimos a Chapingo, también quería ingeniería genética, pero pues me ganó la cuestión del arte, de la pintura. ¿Y dónde pues, estudiaste? Estudié, se puede decir que fueron como 2 esmeraldas, donde estuve, la clásica, la que forma Diego Rivera y Frida Kahlo, en el callejón de San Fernando, atrás de la iglesia de San Hipólito. La primera esmeralda fueron 2 años y medio, y luego 2 años y medio en el recién formado Centro Nacional de las Artes. ¿Por qué el cambio? Pues ya se había formado la escuela y bueno, lo que se comentaba es que fue una cuestión de control de las escuelas de Bellas Artes, porque pues a cada rato hacían huelgas y las escuelas que estaban ya muy identificadas con sus barrios también generaban problemas en el sentido de que pues alborotaban, ¿no? el gallinero, alborotaban a la gente, ¿no? Eso no convenía mucho y bueno, pues se encerraron a las escuelas en un lugar para poder tener más control, con el pretexto de que en el Centro Nacional de las Artes se iba a hacer un gran proyecto utópico donde las escuelas iban a poder tener comunicación unas con otras y iba a llegar un momento en que tú podías hacer una maestría o un doctorado y escoger materias, ¿no? Por ejemplo, proponer, yo voy a hacer un doctorado en esto y quiero tantas materias de teatro, tantas materias de música, tantas de artes plásticas, tantas de danza, y este es mi doctorado, y si te lo aprobaban, pues eso armabas, ¿no? Pero pues ya nada de eso se hizo. ¿No fue realidad? No fue realidad, continúa desdibujado. Cuando yo estuve, el doctor Luis Roberto Vera, que fue quien estuvo a cargo de ese proyecto que se llamaba Cultura Integral, teníamos esa materia extra. Todas las escuelas del Centro Nacional de las Artes teníamos una carga extra de horas donde especialistas de la torre de investigación, especialistas de danza, especialistas de artes plásticas y de todas las escuelas nos daban pues masterclass realmente, ¿no? Ahí tuve la fortuna, por ejemplo, de ver qué era la danza buto, ¿no? A partir de ahí yo me metí también a un curso de danza buto porque me interesaba cómo abordaba el personaje la danza buto para yo poderlo meter en mis personajes, porque la danza buto
a diferencia de otras técnicas histriónicas de la danza, no pretende representar sino hacer presente. Es una cuestión un tanto chamánica, ¿no? Y a mí me interesaba bastante para la serie del circo que tenía en ese momento. Fue muy importante y creo que si se hubiera realizado el proyecto hubiera estado muy bien. Cuando el doctor Luis Roberto Vera salió muy enojado, renunció, pues dijo que él había sido engañado y que pues el interés de los burócratas de Bellas Artes no era llevar esa escuela a la utopía, sino era tener controlados a las escuelas, haberlas sacado de sus barrios, ¿no? Para tener un control. ¿Fue fácil estudiar artes plásticas? Pues en mi caso, mi papá fue médico cirujano por la UNAM, y pues él siempre quiso que fuera médico, entonces ahí siempre estuvo como esa oposición, ¿no? De su parte, como que no hubo esa proyección temprana que pude haber tenido, ¿no? Siempre estuvo ahí como que deteniéndome, como diciendo, no, vas a arruinar tu vida, ¿no? Uh-huh. Y probablemente, y pues sí, así fue. Y pero no, pues realmente cómo se goza esto del arte, ¿no? O sea, no lo cambiaría, lo volvería a hacer realmente, ¿no? ¿No fue difícil para ti meterte en el ambiente artístico? No, realmente eso no fue difícil. Lo difícil fue en el ambiente familiar, pues tener esa legitimidad, ¿no? De que, pues ya de que me dieran chance, ¿no? De estudiar pintura, que no hubiera esa situación de que llegara y estaban enojados, ¿no? Pero fue todo una conquista que tuve que hacer al interior, ¿no? Entonces eso yo creo fue pues algo de lo pesado de lo otro, pues realmente cuando llegué a la Esmeralda, el 70-80% de la población era de barrios y el otro porcentaje pues era gente de dinero de todas partes del país, y pues esa banda que tenía dinero pues era la que nos invitaba a las fiestas, los fines de semana. Los fines de semana pues era irse de antro, ¿no? Pues llegábamos el lunes ya bien crudos luego a la escuela, ¿no? Y era eso, o había compañeros que por ejemplo cuando estábamos en la primera Esmeralda, pues era la Guerrero, pues hay cantinas míticas, ¿no? La UDG, el Treseño. El Treseño hacen una paella sabrosísima, una paella que ni siquiera en Valencia la paella me supo como la del Treseño realmente, ¿no? Y había un compañero que cuando cumplía invitaba a toda la escuela, todo el mundo le caía al Treseño, los señores ya sabían, se llenaba, se cerraba hasta el otro día y ahora libre consumo. Entonces así eran las pachangas en la Esmeralda, muy padres. Y pues ahí con las modelos, las modelos, pues como tal, como esculturas, ¿no? Pues estaban ahí desnudos, conviviendo, porque pues así ya los conocíamos, ¿no? O sea, no había esa situación de morbo ni... Ya en 2021, de todos aquellos compañeros que tuviste en la primera y en la segunda Esmeralda, ¿quién de todos ellos actualmente es reconocido ya como pintor, como escultor, como personaje de las artes? De mi generación, creo que, bueno, Fabián Ugalde, incluso da clases en la Esmeralda. Iván Villaseñor, que acaba de morir de COVID. Pues sí, fue muy lamentable, ¿no? Joven, talentoso. Pues ya, ¿Alguien más aparte de ellos dos? Bueno, de mi generación, pues son ellos. Después las otras generaciones, pues es que la Esmeralda y
La ENAP pues son las que nutren, ¿no? Aquí, o sea, Pero son de las esos- escuelas que van nutriendo, pero de mi De los generación, que conviviste tú, sí, de los que conociste, de los que viste ahí en el pasillo. así serían es, ellos, sí, de ¿no? mi generación son ellas, ¿no? Y pues Nesartenel, ¿no? Ahorita iríamos Ya. a esa tener. Y dentro de esos alumnos Ujú. con los que conviviste, con los que iban, venían, todo este asunto, Sí, seguramente habría alguno en que tú le pudieras ver sus trabajos y decir, ay cabrón, este es muy bueno, va a ser muy bueno. De ese tipo de personajes, ¿quién se quedó en el camino? pues fíjate que algo sucede en la academia que para mí la verdadera escuela fue la convivencia con los compañeros. Para mí todos eran excelentes y a todos había que aprenderles algo. Pero a veces ya la consolidación de la carrera tiene que ver con otros factores. No tiene que ver a veces ni siquiera con el talento, ¿no? Es mucho de necedad, eso es cierto, ¿no? Yo lo que comentaba es que esto del arte tiene más que ver a veces con el vicio, sobre todo para los que somos pues no de una clase acomodada, ¿no? Es un vicio, ¿no? Porque a veces no te deja, pero pues le metes, ¿no? Es la necedad de continuar y de ir consolidando situaciones. Y hay compañeros que pues ya simplemente dicen, no, ya no quiero esto, ¿no? Y compañeros muy talentosísimos, ¿no? Que van quedando en el camino, van dejando el proyecto, ¿no? Pues es como cualquier carrera, ¿no? O sea, a veces el que llega, pues no es la liebre, ¿no? Es la tortuga. Se sigue repitiendo eso que le pasó a Vincent Van Gogh, de no vender nunca una pintura y de tener que estar a expensas del hermano para poder financiarlo, para que él pudiera pintar. Sí, se sigue dando de alguna manera, pero ya creo que es mucho menos. Hoy en día, digo, no nada más el artista, cualquier persona tiene muchas más posibilidades de sobrevivir. Tan solo digo, pues el poder de las comunicaciones hoy en día, pues comunicación es todo, ¿no? Entonces tú estás comunicado, vendes, truequeas, de ahí sale todo. Pues, y también el artista. Si Van Gogh hubiera tenido eso en ese momento, yo creo que no hubiera tenido esas dificultades, ¿no? Fue una cuestión de la época. También, algo que se da también con el artista, pues es que es un ente sensible y a veces también es presa de la depresión de manera más fácil, probablemente, ¿no? Entonces yo creo que más bien sería eso, no lo otro, porque pues creo que esta revolución en las comunicaciones nos permite tener acceso a intercambios, ¿no? Y también pues comerciales. Entonces se facilitan las cosas. Ahora vayamos a esto que mencionabas hace rato. Tú has estado en varios proyectos. ¿Nos pudieras hacer una reseña por situación cronológica? Con mis amigos Luis Gabriel Portillo Vargas y Jorge García hicimos un colectivo que le llamábamos X3, porque ¿En pues qué años nos era identificábamos como la generación X, o pues de lo último de la generación X, ¿no? ¿Qué años? Pues era? empezamos en el 88, Ajá. ¿no? Del 88 al 92, que es cuando entro a la Esmeralda. Ajá. Y realmente es cuando ya retomo otro proyecto. Ajá. O genero otro proyecto más bien. Sí. Y fue muy interesante porque en ese momento estaba el Museo de Arte Contemporáneo de Televisa, que fue nuestra escuela, fue una escuela. O sea, realmente poder tener contacto con obra de artistas contemporáneos y los montajes excelentes que tenía el museo. Cuando fui al Reina Sofía, realmente no le tenía nada que pedir en cuanto a calidad de montaje. El Museo de Arte Contemporáneo de Televisa, Sí. nada ni mucho,
me gustaba mucho más que los montajes de allá, ¿no? Entonces, sí, fue muy buena escuela. ¿Cuándo estaba en Polanco? Dejó de existir cuando yo estaba en la Esmeralda. Todavía. ¿Por qué dejó de existir? Pues ya no fue del interés, pues ves que muere el tigre Azcárraga, ¿no? Ya los hijos pues no, ya no tuvieron esa intuición, ¿no? Realmente. Pues ya ves cómo ha caído Televisa, ¿no? Sí. Entonces, Televisa genera el Estadio Azteca, o sea, proyectos importantísimos, los satélites que se lanzan, ¿no? De México. O sea, proyectos importantes, ¿no? Tenía una gran visión, es empresario, y también es el arte, y arte duro, ¿no? Como el de Carlos Slim, con el Museo Soumaya. Yo creo que va hacia allá, o sea, si realmente el Soumaya sí hay una gran infraestructura, hay una gran iniciativa, pero las curadurías, la colección del Museo de Televisa eran extraordinarias, ¿eh? Sí. Pues fue el contacto que nosotros tuvimos con el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte clásico, porque también pues llevaban a Zurbarán, llevaban a Goya, ¿no? Entonces pues pude ver, gracias a ellos, pues pude ver a Zurbarán, pues a Goya antes de ir a España. Ya lo había visto aquí, ¿no? Sí. A José de Rivera. ¿Qué otro proyecto viene después? El circo. Cuando entro a la Esmeralda, sucede que mi interés se vuelve muy conservador y me retiro a la academia, pero a la academia me interesó pues el barroco mexicano, me interesó pues la academia desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, y es el periodo en el que me instalé en los primeros años, y después empecé a tener mucha comunicación con los interioristas y pues con estos maestros de la ruptura, José Luis Cuevas, ¿no? Y posterior Rafael Coronel, pero sobre todo por esta parte del personaje. Creo que fue un momento en que estaba muy ensimismado y muy reflexivo en torno a mi persona, y fue precisamente lo que me conectó con ellos en ese momento. Al final de la Esmeralda, de nuevo tomo contacto con el arte contemporáneo gracias a que pues uno de los proyectos del CENART eran cursos especiales, y tuve la oportunidad de tener como maestra a Maris Bustamante, a Mónica Mayer de la generación de los grupos, ¿no? Entonces de nuevo volvemos a conectar con el arte contemporáneo, y es cuando ya esos regresos a Nesa se empieza a prefigurar Nesartened, ¿no? Pero ya había todo un camino de ida y vuelta, ¿no? Y disfruté mucho esa etapa del circo, cuando el maestro Luis Argudín ve una de mis piezas, que era un gordo, de 2 metros, era como un fauno, y me dice, ¿te interesa el monstruo, verdad? Digo, sí, mucho. Dice, hay que ver si es algo de la edad o si va a ser algo, un estilo, porque probablemente sea algo de la edad, hay que verlo, ¿no? Y pues sí, creo que fue algo para un momento. A veces sale, ¿no? A veces retomo, pero yo estaba haciendo mi tesis primera, lo que le llamaba el realismo híbrido. Me basé en Néstor García Canclini,
pero enfocado al personaje y a los distintos niveles de iconicidad, iconográficos, los diferentes niveles de representación, desde una representación muy naturalista, incluso hiperrealista, hasta algo muy gestual, casi abstracto, que el mismo Iván Villaseñor, que acaba de fallecer, me comentaba, dice, ¿te acuerdas ese primer proyecto que estaba realizando? Porque él también después empezó a generar este tipo de preocupaciones en los personajes. Dice, ahora es lo que están haciendo, ahora es lo que están pintando, ¿no? Es lo que está de moda. Le digo, sí, pues van atrasados. ¿Qué cosa? Entonces, en ese momento era muy excéntrico estar preocupado nada más en esa cuestión del personaje, ¿no? Lo que me comentaban algunos maestros es que, bueno, era una cuestión ahí de catarsis, ¿no? Que ¿por qué no me ocupaba también de cuestiones plásticas que tuvieran que ver con el todo de la composición? Y sí me preocupaba, digamos, si lo había estudiado, pero para mí era una cuestión compulsiva de estar generando personajes. Creo que realmente sí tenía que ver con una catarsis. ¿Y qué fin tuvo el circo? ¿Qué fin? ¿Qué fin tuvo? Pues creo tuvo ese fin de poder limpiarme, de poder drenarme y de darme la oportunidad de ver mi siguiente etapa de una manera más limpia. Y esa fue pues Nesartenel, y continué con el proyecto del realismo híbrido, pero creo que es mucho más coherente ya en Nesartenel el realismo híbrido aplicado a una cuestión social que a una cuestión interiorista, que pues fue interesante y que pues, sí es válido, pero es mucho más natural ya en el ámbito social, con un arte socializado. ¿Con quién compartiste Nesartenel? Primeramente con mis dos amigos, Luis Gabriel Portillo Vargas y Jorge García Camacho. Fue pues con los que inicié el proyecto, que me abre un espacio Roca, que en ese momento era pues muy buen amigo de la directora de cultura, Ana Luisa Calvillo, excelente agente cultural, ¿no? Y yo creo que la mejor directora de cultura que ha habido, ¿no? Según tú. Según yo, ¿no? Porque hay otros segundos. Eso, ¿no? Pero pues es la que abre brecha realmente, ¿no? En esta, se puede decir, era de las neoizquierdas, ¿no? Ella me da la sala que estaba abajo del mural de Clausel, para que se expusiera el circo. Pero yo ya traía la obsesión del otro proyecto, y es donde se inaugura Nesartenel, en el Museo de la Ciudad de México. Ahí con el primer mural tianguis. Ajá. ¿Con quién compartiste eso? Con Luis Gabriel Portillo, con Jorge García, fueron los que estuvimos a cargo de la producción. Jorge, pues ya estaba trabajando de arquitecto, acababa de salir, sí. Y fue quien financió la producción, compró los plásticos, la pintura, una modelo profesional por catálogo, para que Alfredo pudiera performancear, como le había mencionado. ¿Y por qué no performanceas la Venus de Nesa? Chinga, ¿cómo? Sí, como un body paint, ¿no? Pues órale, ¿cómo? Y en ese sentido fue importante, abrió brecha, porque yo creo que fue el primer body paint que abre brecha a todo lo que ahorita se está armando. Estamos hablando del año del 99. Mis amigos de La Esmeralda, Erika Villalpando Luna, Oscar Rivera Meneses, mi amigo de aquí de Nesa, Martín Cuaya. La historia con Martín es muy sui generis,
y bonita porque cuando el FBI lanza un concurso de ilustración de carteles de High Energy, pues nosotros coleccionábamos las ilustraciones de Ruelas, ¿no? Tanto de Sunset como de Polymarch, y pues con esas forrábamos nuestros cuadernos, porque estaban muy padres, muy futuristas, ¿no? Más o menos como esto que trataron de hacer, pero pues, de la época, ¿no? O sea, era el High Energy, ¿no? Y pues se lanza la convocatoria, nos metemos, teníamos 15 años en ese entonces, ¿no? Martín pues me lleva 10 años, ¿no? Martín pues, llegaba y era pues, todo un líder de banda High Energy, ¿no? Llegaba acá con todo el atuendo. Y pues nosotros éramos unos chamacos, ¿no? Estábamos ahí todavía viendo qué onda. Pero nos gustaban mucho las ilustraciones. Nos metimos al concurso. Martín metió un pingüino robot muy padre, ¿no? En ese momento dijimos, órale, qué chingón, ¿no? Con tinta y aguadas, y se llevó el primer lugar. Yo me llevé el segundo lugar, era un unicornio que estaba peleando con un dragón. Y mi amigo Luis Gabriel Portillo era un verdugo con una guitarra. Sí, ¿no? Bueno, ya era como más heavy metal, ¿no? Pero ahí es donde conoces a Martín Cuello. Pero regresando a Nesartenel, ¿qué viene después? Pues siempre me encontraba Martín, pues ya hay que hacer algo, ¿no? Sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pues dije, pues ya es el momento de hacer algo, y fui a su casa y le dije, mira Martín, está esto, ¿cómo ves? Pues órale. Y pues ya de ahí, pues como todo el mundo lo sabe, pues Martín es pues, alma importantísima del proyecto del primer Nesartenel, ¿no? Entonces, sí, fue una historia muy... en cuanto... ¿Con Nesartenel qué logran? ¿Qué hacen? Bueno, en primer lugar se inaugura la tercera etapa del muralismo en Ciudad de Nezahualcóyotl. El gran artista fundacional de Nesa es Tacho, el gran artista maduro y que crea la narrativa de Nesa es Tacho, no hay otro. Después pues es el gran maestro Emiliano Pérez Cruz, que pues era un joven. La obra maestra de Tacho es en el 73, y Emiliano, sus primeras piezas importantes son de 74, 75. Es el gran maestro fundacional del arte de Nesa. Después, pues el gran maestro Alfredo Arcos, ¿no? Creador del gentilicio de nesense. Y en tercer lugar, pues es Nesartenel, ¿no? Es quien inaugura esa tercera etapa del muralismo y del arte urbano. No nada más en Nesartenel está considerado como de los pioneros del arte urbano en la Ciudad de México y en México. Lo compila tan solo el libro de Códex, la historia del graffiti en la Ciudad de México. Y bueno, por ejemplo, la revista española Exit, en 10 años del arte en México. Entonces, en un artículo de Olivier Debroy, pues sí, esa es la aportación de Nesartenel, abre brecha en ese sentido. En el año de 1999, Nesartenel tiene una preocupación por un arte socializado, por un arte urbano, cuando en ese momento el arte estaba ensimismado de estar pintando en caballetito y estarle sobando a las figuritas, ¿no? Entonces Nesartenel regresa a esta preocupación de un arte socializado, un arte contextual y un arte monumental temporal. No efímero, porque digamos, pues no son piezas que se deshagan de un día para otro, pero que sí tienen un tiempo. La preocupación no era pues como con el gran maestro Siqueiros, ¿no? Generar piezas pues, que pudieran durar como las pirámides de Egipto. No. Creo que ahora, por ejemplo, con lo digital no es tan necesario eso. O sea, realmente ya la imagen va a poder pervivir de otra manera.
Entonces el artista tiene libertad de poder crear por lo que sea, ¿no? O sea, realmente los materiales no es lo que define el arte, ¿no? Es una concepción, digamos, pues mueblerona, ¿no? Del arte, como del mueble, ¿no? En primer lugar, el arte es un bien intangible, ¿no? Que también pues, puede existir o no como objeto, pero no necesariamente, ¿no? Pero si existe como objeto, ese objeto puede tener cierta vida. Y hay, por ejemplo, toda una preocupación en las escuelas de arte contemporáneo, por ejemplo, Casalam, pues la consolidación de la obra de arte contemporánea, ¿no? Porque pues hay piezas, hay instalaciones que pues tú pones un plástico y pones situaciones que pues va a llegar un momento, o un foco que en su momento lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces esa consolidación de la obra artística actualmente es muy interesante. Y por ejemplo ahora, ¿no? El debate que se tiene en la Escuela de Restauración, nos invitaron recientemente a esa serie de ponencias donde se están preocupando el gobierno, la unidad graffiti, por restaurar obras de grafiteros, ¿no? Pues que les salieron en 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, ¿no? Cuando su naturaleza es temporal, ¿no? O sea, ¿y realmente qué caso tiene eternizar algo en una ciudad, ¿no? Que pues es cambiante, ¿no? Vamos, por ejemplo, al conflicto que hubo en el Faro de Oriente, con el hijo de Pablo Gómez, Argel Gómez, que a decir de algunos, bueno, contribuyó a que se cayera su precampaña para candidato para el Distrito Federal, ¿no? Ahí fue una cuestión de derecho de autor que era importante defender como ciudadano, como artista ciudadano, y sobre todo pues este abuso, ¿no? de poder, ¿no? O sea, de que impongo a mi hijo para que pinte, ¿no? Yo soy el diputado por años, ¿no? Vitalicio, ¿no? Y pues es una élite que se impone y no podíamos permitir eso, ¿no? Esa fue la batalla en ese momento. Pero realmente la lógica del mural actualmente pues es un mural temporal, como la arquitectura. Y la arquitectura actualmente no se hace para que dure como las pirámides de Egipto, ¿no? Y el mural, ya lo decía O'Gorman, el mural también es arquitectura. Estamos en Nessa Artenel. Sí. ¿No? ¿Cómo es el proceso de vida de Nessa Artenel y cuándo termina? Pues son 2 etapas. Ajá. Son 2 etapas de Nessa Artenel. La primera etapa, la etapa que entra todavía en el periodo clásico. Nos hemos dado a la tarea de dividir las etapas del arte de Nessa. ¿A qué me refiero con el arte de Nessa? Pues los autores, los actores que se han preocupado por hacer arte endémico. Hay artistas en Nessa pero que no tienen esa preocupación, bueno, no les afecta o no entran en estas categorías, ¿no? Pero sí los autores que tuvieron esta preocupación de hacer un arte endémico, pues está Tacho, ¿no? Que es el fundacional, es el germinal, la etapa clásica nesense, que es la etapa post-revolucionaria de la revolución urbana, que fue pasar de un asentamiento precario a una ciudad con servicios, y que es desde Alfredo Arcos hasta el primer Nessa Artenel. Por supuesto, pues los mierdas punk, ¿no? Es esta parte pues muy punk realmente, ¿no? Esa es la etapa clásica, ¿no? Y luego viene una etapa post-clásica, que es lo que le llamamos nosotros post-nesense, ¿no? Dice Alfredo posculero, ¿no? Es arte posculero. Y tuvimos toda una investigación en ese sentido, armamos también grupos de investigación y de producción. Así se llamó un grupo, los postnesenses. El otro se llamó el Coyote Celeste vía éter, porque también estaba interesado en generar arte conceptual.
y ver hasta qué manera podíamos olvidarnos de la identidad, ¿no? Y poder trascender hacia otra situación. Lo que nos llevó al arte transnesense, que es en el que estamos actualmente, y que es, más allá de la identidad, la alteridad, de qué manera negocias con el contrario, como lo que hicieron los chinos, ¿no? O sea, de qué manera tomas la fortaleza del contrario y lo aplicas, el kung fu, ¿no? En su contra. Y también de qué manera negocias. Y también de qué eso mismo lo aplicas hacia acá, ¿no? O sea, hay situaciones que no tienes por qué enclaustrarte y terminar sin comunicación. Y ese es el proyecto de la Ciudad Dorada. Es la segunda etapa de Nesartenel, ¿no? La alteridad. ¿Y cómo se puede vislumbrar esa segunda etapa de Nesartenel? ¿Qué es lo que busca la Ciudad Dorada? El pericentro, la capital cultural alternativa. Nesa como capital cultural, Nesa como centro. Ya no como una cuestión marginal, sino como una cuestión pericéntrica. Ese es el proyecto de la Ciudad Dorada. Y dentro de eso, una de las preocupaciones que teníamos, bueno, algo que define la excentricidad también de los artistas, pues es de qué manera el ciudadano luego tiene convivencia con la institución gubernamental, ¿no? Y de qué manera tú puedes intervenir la institución desde dentro, hasta qué punto y hasta qué punto no. Eso también fue un proyecto de intervención en la institución, tanto así que bueno, me puse a estudiar la maestría en administración, ¿no? Entonces es algo importante, algo interesante, de qué manera puedes intervenir desde dentro y desde fuera la institución. Por eso arte transinstitucional. ¿Y dónde? Y arte ciudadano, ¿no? ¿Dónde pero terminó Nesartenel? ¿Cuándo terminó Nesartenel? No ha terminado. El primer Nesartenel termina en el 2011. El Así segundo Nesartenel 2012. Ahí con está. el laboratorio a cielo abierto, con los dos proyectos. En uno de ellos el maestro David Duani estuvo, ¿no? Y ahorita están en Nesartenel, Ciudad Dorada. Así es, Ciudad Dorada, la Ciudad Dorada. ¿Y quiénes Y la integran? última etapa es lo que ahora le llamamos neta-realismo, que es un proyecto que surge de la investigación que tuvimos en la periferia de la periferia, que es en el Centro Municipal de Artes Aplicadas, pues está realmente en el borde. Ahí empezamos a trabajar este proyecto con las comunidades y también en los basureros, con intervención a la obra de los propios artistas, del público, lo que le llama el maestro Adolfo Sánchez Vázquez arte socializado, cuando el espectador puede tener participación en la obra del artista. Y de qué manera el artista abre la obra para que el espectador participe en ella, en el proceso creativo. Eran laboratorios de creación. Y de ahí se hizo una pequeña, gran exposición, una exposición que me gustó mucho, en el Centro Cultural de la Colonia San Rafael. Quedó una exposición, pues sería esto, pero un montaje muy bueno, y ahí quedó representado pues esta primer visión metarealista, tanto plástica, pero más que nada procesual y contextual del arte que estamos trabajando en este momento, ¿no? A veces compañeros incluso no dicen, oye, ¿por qué has dejado de pintar? Pues es que no es que haya dejado de pintar, ¿no? Sigo pintando, pero mi lienzo es mucho más amplio que pues tela o madera. Tenemos un proyecto de oficios que fuimos generando en la institución que pues se pueden justificar como arte, porque fue todo un proceso hay
oficios que pueden ser más poesía, que hay mucha poesía que se está generando, que tiene que ver más con el siglo XIX que con poesía contemporánea realmente, ¿no? Miguel Ángel Olupus, sí. Comparando lo que se hace aquí en Nesa con Chimalhuacán, Iztapalapa, Guadalajara, Mérida, ¿pudieras tú describir el arte que se hace en Nesa? Sí, bueno, yo hablaría del arte con esta preocupación endémica, ¿no? Ajá. El arte de herencia nesense, ¿no? Entonces es un arte fuerte porque es un arte que parte de la identidad y que lucha por posicionarse en el mundo desde ahí, desde su excentricidad. Ajá. Es un arte realmente fuerte en ese sentido, ¿no? Y es un arte que sigue teniendo una conciencia social fuerte, ¿no? Más allá de ideologías digamos ya desgastadas. Creo que lo que no está desgastado pues es esta búsqueda de justicia y de igualdad, ¿no? En Nesa, la población en Nesa pues está en extrema pobreza, prácticamente la mitad. Ajá. De Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces es toda una batalla todavía que se tiene que dar, ¿no? Sí, ya hay servicios, hay gente que pues ya tiene sus construcciones, que ha logrado avanzar, las remesas que llegan, quien estudió, quien se metió en la política y construyó, pero pues no está logrado, y hay muchos que creen que ya Nesa ya está acabado. No, Nesa está en construcción, mucho menos que acabado está. Nesa está vivo, ¿no? Miguel Ángel, ¿con qué quisieras terminar esta entrevista? Que estamos que le llaman ahorita la nueva realidad, estamos aterrizando un proceso de introspección, que pues tenemos cercanía con la muerte, todos, ¿no? Creo que esto nos ayuda a reflexionar y a tomarnos pues lo principal, que es la familia, ¿no? Nuestros próximos, nuestros amigos. Creo que en ese sentido nos ha sentado esta crisis. Me siento con muchos ánimos de haber sobrevivido, de estar vivo. ¿Te das cuenta? Bueno, siempre estás sobreviviendo, ¿no? Cada año es realmente una fortuna, cada día, pero luego no lo aprecias, no lo ves, ¿no? Y en este momento me siento muy contento, muy feliz, ¿no? Actualmente pues soy soberano, soy ciudadano, ¿no? Uh-huh. Y me encanta porque pues vamos a hacer proyectos para que realmente desde lo ciudadano pues se apliquen los presupuestos, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Eso es algo muy importante, que no se aplican, ¿verdad? En cultura. Uh-huh. O sea, ¿tú estuviste ahí? ¿Cuántos años estuviste en cultura? Estuve 5 años en cultura. ¿Y qué pasó ahí? Pues no te dan, ¿qué pasa? No te dan del presupuesto anual. Ajá. O sea, no hay, o sea, no te dan del presupuesto anual. Los centros están abandonados, ¿no? Uh-huh. Los centros están abandonados y esperan que con tu salario pues rescates los centros, lo cual es imposible. Uh-huh. Cualquier visión de desarrollo de cualquier lugar del mundo involucra inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Uh-huh. Y sí hay dinero para la inversión, pero no se aplica, que es lo diferente. Entonces, creo que ahí hay todo un tema, y como te decía, Nesa no está acabado. Uh-huh. Ni mucho menos lo han acabado las nuevas izquierdas o neoizquierdas, uh-huh, institucionales, uh-huh, o post-izquierdas, que en el sentido post pues ya es decadente, ¿no? Uh-huh. Ni mucho menos los de centro y de derecha, ¿no? Hay un gran problema ahí, y creo que es ahí donde el ciudadano tiene que entrar, ahora sí, ser cada vez más consciente, estar cada vez más informado
y ser participativo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, mi Francisco. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, el que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy